Hola, somos María Clara y Santiago y esto es Amor, los niños duermen, tenemos que hablar. Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Amor, los niños duermen. Santi, welcome, bienvenido. Bueno, sí, un nuevo episodio más. Vamos a ver con qué salimos esta vez. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está caliente aquí en esta casa porque es que resulta que últimamente hemos tenido muchas discusiones alrededor de la crianza de nuestros niños. Y sé que a muchas familias les pasa que a veces uno logra ponerse de acuerdo pues en qué tipo de crianza va a usar o en los métodos o en las maneras o en las formas y eso pues inevitablemente termina dejando algunas discusiones entre la pareja que hoy les queremos contar. Son discusiones que yo creo que son normales, pero pues sí es muy importante hablarlas, porque si no van a generar fricción. Yo creo que pues nosotros llevamos 7 años desde que nació Matilde, y sabes que no me parece que hayan sido tantas. A mí pregúntenme de la semana pasada, que la semana pasada eso aquí hubo campo de guerra por eso. Estás muy conciliador hoy. Hoy estoy conciliador. No, miren, esto es una realidad que muchos vivimos porque es que resulta que cuando uno habla de criar a sus hijos, uno no solamente lo está haciendo de manera consciente de lo que uno quiere, sino que ahí empiezan a aparecer una cantidad de heridas de infancia, de traumas de infancia. Recuerden que cuando yo hablo de traumas no es únicamente como de verdad cosas de golpes y de cosas terribles que todos hemos vivido, sino de cosas que nos han impactado positiva o negativamente. Entonces salen a relucir una cantidad de cosas de la infancia de cada uno que realmente conciliar esto es complejo. Pero bueno, yo creo que sí me parece importante y chévere y divertido por este podcast que les contemos cuáles son particularmente esas diferencias que hemos tenido. La semana pasada, de verdad que tuvimos varios altercados con esto. Y yo creo que, ¿sabes qué? Al final me doy cuenta que era que nos faltaba sentarnos como a hablarlo, Ujú. a aceptar y ser conscientes de que teníamos una diferencia y que teníamos que llegar a un acuerdo respecto a esto, porque no hay nada más dañino que los niños vean que a raíz de algo que está sucediendo, que los involucra a ellos, termine uno como padre siendo protagonista de ese conflicto y peor aún que termine en discusión. Y eso nos pasó específicamente con un caso que a mí me molestó bastante, Santi, y fue que estábamos un domingo acá sentados, los niños estaban jugando y la verdad es que ese día estaban intensillos, bien intensillos ellos peleando. Y uno de ellos no se estaba comportando chévere, estaba siendo egoísta con los otros hermanitos. Entonces yo estaba tranquila, yo la verdad soy como mucho más calmada en esto de la crianza y yo los dejo como que observo lo que está pasando. Tú eres un poco más reactiva, hay que decirlo, y de repente tú viniste corriendo y le dijiste al canzón del momento, le dijiste, no seas fastidioso. Y yo salí como una momsila leona, mamá defensora, a decir, ¿cómo le estás diciendo esto a un chiquito de 5 años que se lo va a creer? Sí, tú estabas arriba, yo estaba con los niños aquí abajo, y ellos llevaban jugando creo que por ahí 1 hora. Mm. Y estaban jugando bien y en un determinado momento comenzaron como a pelear. Y había uno de ellos en particular que era el que estaba cansón en ese momento. Mm. Yo creo que a él le dije como unas 3 o 4 veces, ojo, por favor, ten cuidado, no seas así. De hecho, creo que sí, uno de ellos le pegó que le alcanzó a pegar a Matilde. Y yo le dije, no más, por favor, ya no más. De verdad, compórtate. Y pues nada, pues, a mí, yo trato de no intervenir, pero en ese momento, la verdad, a mí ya la paciencia se me estaba colmando, porque estaba siendo muy cansón, muy grosero con los demás. Estaban compartiendo unos juguetes y él los quería tener en todo momento, los gritaba, peleaba, lloraba. Estaba haciendo como algo, mejor dicho, como algo de pataleta, Mm. hasta que ya no más, hasta que ya en una de esas, ya lo último fue que gritó a Matilde muy feo, y yo bajé y le dije, ya no más, sí, te lo he dicho 5 veces, tú no quieres hacer caso, deja de ser tan fastidioso. En ese momento tú bajaste y me dijiste, Santiago, pues no utilices esa palabra con los niños. Yo la verdad, yo no se la dije, digamos, pues, desde un punto de vista, o sea, yo creo que ni la pensé. A mí sí me parece que de todas maneras uno debe utilizar las palabras que en ese momento pues siente. Yo en ningún momento traté, o sea, mi posición no era de pues, ni de maltratarlo ni insultarlo, simplemente me parece que él estaba siendo fastidioso. Le dije, no seas fastidioso. Em, en ese momento, pues cuando tú me lo dijiste, yo realmente no, como que no lo tomé muy bien, porque pues yo, pues, insisto, o sea, creo que tú no estabas en ese momento acá abajo, tú no estabas siendo consciente de la situación que se estaba presentando con ellos, y de una vez tomaste como una posición en defensa, pues de él, que en parte la entiendo. A mí me parece que
de todas maneras, uno debe, ¿sabes qué? Debe utilizar las palabras, uno debe tener cuidado con las palabras, pero debe utilizar las palabras adecuadas en el momento. A mí en ese momento me pareció adecuado, pues estaba haciendo canzón, pues si está haciendo canzón, yo le digo, no seas cansón. Sí, yo no sé con qué otra palabra yo hubiera podido adornar la situación que se estaba presentando, ¿sí? O cómo lo hubiera podido, entre comillas, calificar en ese momento. Simplemente eso fue lo que me pareció porque sus hermanos realmente estaban fastidiados, Sí. estaban cansados, ¿sí? La situación iba a escalar, o sea, yo creo que pues, si no intervengo, de pronto se terminan hasta agarrando duro, pero bueno, entiendo también tu posición. Claro, y es que aquí viene la primera diferencia de nosotros, como para darles un poquito más de contexto. Yo no soy la gurú ni la que mejor practica la crianza respetuosa, pero sí es uno de mis propósitos en la vida. Cuando yo tuve hijos, no sé, por alguna razón divina, digo yo me puse unas metas como mamá y unas de esas era criar a mis hijos con todo el respeto y con todo el cariño, aún sin haber estudiado algo de crianza respetuosa, que como ustedes saben lo estudié y es una cosa que me gusta mucho y continuamente estoy aprendiendo y leyendo del tema. Pero yo decía, como regla en mi vida, el día que yo le pegue a mis hijos, el día que yo maltrate a mis hijos psicológica o físicamente o verbalmente, yo ese día voy a sentir que fracasé como mamá. Es algo que yo me metí en mi cabeza, no porque yo haya sido maltratada jamás, pero yo sí recuerdo de mi infancia haber entendido ciertos momentos como que me minimizaron demasiado y yo dije, yo no quiero esto con mis hijos. Entonces, claro, Santi es un poco más de crianza tradicional, ya seguramente les contará un poquito su versión, pero el hecho es que en eso somos dos personas tan distintas que aquí está la primera gran diferencia. Por ejemplo, para mí, el llamar a un niño fastidioso, el decirle a un niño cansón, el decirle a un niño incluso palabras que para mí pueden ser más fuertes, de repente para otra persona no, pero inútil, bobo, tonto, torpe, para mí esas cosas son ofensas realmente graves. Yo creo que ni siquiera sé si mis hijos entienden esa palabra. Hablemos de la palabra fastidioso, no nos vayamos hasta más allá. Sí, yo creo que vale la pena aclarar eso. Sí, porque para mí una cosa es decirle a un niño cansón o fastidioso y otra cosa torpe, inútil, y esas serían palabras que yo jamás utilizaría con Sí, mis hijos. Creo que eso es importante aclararlo, porque sí, yo también creo en la crianza respetuosa y yo también tengo como esas taras de las que tú acabas de hablar, sí, porque pues obviamente pues uno tiene que ser mejor que los papás, sí. sí, los papás, pues a nosotros, yo creo que tuve una infancia muy bonita, sí, obviamente a mí yo creo que me pegaron en mi vida unos 2 o 3 correazos, sí, A mí me daban sí, coscorrones de lo lindo, eso se los tengo que decir. Esto era exacto, tacata. sí, uno tiene que ser mucho mejor que eso, pero yo jamás en la vida, sí, trataría a mis hijos o utilizaría ese tipo de adjetivos. Simplemente fue una situación en particular, Ajá. sí, fue una situación puntual que se presentó ese día y lo que te digo, o sea, yo también creo en la crianza respetuosa, obviamente hasta cierto punto. Si ya llega un punto donde yo, por lo menos mi formación y mi paciencia, y yo creo que hay unos límites que uno también debe establecer con los hijos, ¿sí? Y también yo creo que los hijos también uno los debe comenzar como a llevar a ellos a que entiendan las cosas tal vez como las deben entender. Obviamente son niños muy chiquitos, ¿sí? Que hubiera podido en ese momento de pronto cambiar la palabra, sí. ¿Sabes que sí? Tal vez lo hubiera podido cambiar, pero pues simplemente o sea, yo la dije desarmado y fue una situación en particular que se presentó. Y estoy Sí. muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿sí? Que esos adjetivos como torpe, inútil, estúpido son inaceptables en la crianza de un niño. Sí, claro, pero fíjate que es que yo hilo aún más delgado porque para mí, precisamente como un niño tan chiquito no sabe cuál es la diferencia, y creo que ni siquiera entiende la palabra fastidioso. Hay muchas palabras que les decimos a los niños, impaciente, otras cosas que no necesariamente son malas, pero ellos siempre preguntan como qué es, luego yo me pregunto hasta qué punto lo entienden. Y creo que aquí hay una ventaja por la cual yo creo que hemos podido nosotros sacar adelante el tema de la crianza de nuestros hijos sin mayor pelotera, porque tenemos discusiones, pero pues al final siento que estamos alineados en una cosa y es en el fin que queremos, ¿cierto? Porque aquí nadie acepta el maltrato, aquí nadie acepta groserías, aquí nadie acepta irrespeto, pero en donde nos chocamos un poco es en la forma. Y precisamente para mí el tema semántico, por decirlo de alguna manera, para mí sí tiene un peso impresionante, porque cada cosa que tú le dices a un niño, ellos lo absorben de tal manera que es que se lo creen. Luego, no está mal uno tratar de llegar y por lo que tú hiciste, que es llegar y mediar en una situación, porque pues a veces uno tiene que intervenir, nada que hacer, ni modo que los deje ahí pues a su libre albedrío. Tiene que intervenir, pero ¿de qué manera?
¿cierto? Y ahí tiene que ver un poco la conciencia que uno tiene de cómo afectan las palabras en los niños. Porque hay una máxima de crianza respetuosa o positiva y no creo que haga parte tanto de la disciplina como tal, sino del mensaje que intenta esto, de la forma en la que los gurús de crianza positiva y respetuosa nos intentan hacer entender de qué se trata esto. Y es lo siguiente, y es, ¿cómo estás tratando a tu niño? Y la forma más fácil de uno entenderlo es, tú tratas a un niño igual que tratas a un par. ¿A qué voy? Si yo me estoy comportando, yo hago pataletas, yo lo acepto, yo te hago pataletas a ti y hago pataletas en el mundo, yo soy así. Y me entiendo y es una característica que tengo y soy consentida de lo que quieras, pero cuando yo estoy en ese comportamiento, tú jamás, a mí como adulto, has llegado a decirme, eres fastidiosa, ¿cierto? ¿Tú qué haces? Tú llegas y me dices, me explicas, me comunicas tu inconformidad, tu molestia, pero de una forma respetuosa. Y el respeto nunca es llegar a decirle a una persona, eres cansón, eres torpe, eres fastidioso, o eres necio, o tú pegas, o eres un brusco, porque pues realmente eso que al final está construyendo, ¿cierto? Y Pero, por creo que es la ejemplo, forma decirle a más un niño fácil. que tú pegas, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? Porque yo creo que, o sea, si un niño está pegando y uno le dice, es que tú pegas, No, ¿qué por tiene eso, de malo? el O sea, problema no es es eso. que ¿sabes qué pasa? Con el tema de la crianza respetuosa, o sea, yo soy partidario de ese tema, pero que también hay que tener cuidado, porque no nos podemos ir al otro extremo, donde simplemente a los niños no los podemos decir absolutamente nada, ¿sí? Porque entonces los vamos a dañar, y eso no es así tampoco, Creo que ese es un ¿sí? error y en los que hemos caído muchos respecto a ese tipo de crianza como más suave y respetuosa, valga la redundancia. Y es que creemos que el decir las cosas bien, adornadas quizás como tú lo tomas, eso es ser demasiado suave, demasiado soft. Y eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con las formas que para mí, María Clara, son demasiado Pero importantes. si un niño pegó y le dices que tú pegas, entonces uno ¿cómo le dice las cosas a un niño? ¿Sí? Muchas veces hay que decir las cosas como son, porque los niños, o sea, también hay que entender que los niños son inteligentes, ¿sí? Uno no puede subestimar a los niños muchas veces, o sea, los niños se entienden. Obviamente yo sé, hay tal vez una palabra como fastidioso, de pronto es una palabra un poquito más compleja, pero si un niño está pegando, es que tú pegas, pues hay que decírselo tal cual es. ¿Sí? Yo en eso sí pienso o sea, que no nos podemos ir al otro extremo, porque pues hombre, uno tratando de acertar lo que puede es perjudicarlos. ¿Sí? Tuvimos otra situación, ¿sí? Otra situación, que eso fue hace yo creo que ya un poquito más de tiempo, que fue particularmente en el cumpleaños de ellos, de Luciano y Lorenzo. Y pues fueron los tres, Matilde, Luciano y Lorenzo, y fueron otros amiguitos. Y otro de los niños ese día estaba particularmente como, no sé, estaba, ¿cómo lo dirías tú? Estaba alteradísimo, él Alterado, estaba, ¿sí? sí. Yo diría está supremamente cansón, ¿sí? Estaba supremamente cansón porque desde que llegó gritaba, desde que llegó lloraba, y la verdad a mí me ha costado mucho entender ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, Matilde, desde que nació Matilde, creo que a ti y a mí nos hizo una o dos pataletas, por lo menos que yo tenga, de las que tengo memoria. Y con Luciano y Lorenzo el tema ha sido muy distinto. Y a mí eso me ha chocado muchísimo y creo que es un problema mío. Es un problema mío porque pues yo tengo que entender que ellos son personas distintas. ¿Sí? Matilde es una y ellos son otras. Sin embargo, pues me ha costado porque pues por lo menos hasta hace un tiempo ellos, y yo no sé si fue un error mío o nuestro, todo lo pedían llorando. Todo lo pedían llorando y entonces si no le hacíamos caso, entonces se ponían a llorar y eso a mí me generaba como una frustración grandísima porque pues como no lo había vivido, pues creo que no lo sabía manejar. Y yo no tengo problema con que me pidan cosas, pídanmelas, pero por favor, ojalá no llorando. Entonces yo creo que he tratado de hacer una terapia con ellos al comienzo, creo que me costaba muchísimo. Hoy en día lo manejo de una manera diferente. Por favor, pídanme las cosas, pero no llorando. Ese día, particularmente, pues uno de ellos estaba tremendo. Y ese día, pues tú estabas como a 2 o 3 mesas de donde yo estaba. Y la escena que tú viste es que yo estaba hablando con él, con uno de los mellos, y de un momento a otro se puso a llorar. Paso seguido, tú te paraste, lo abrazaste, lo consolaste y él obviamente se descargó en ti. A mí eso me molestó muchísimo, porque tú no te tomaste el trabajo de entender cuál era el contexto, ¿sí? De lo que estaba pasando. Y lo que pasó fue lo siguiente, ¿sí?
Yo a ese mellizo, ¿sí? Lo que hice fue hablarle, llevaba hablándole yo creo que por lo menos unos 40 minutos de diferentes cosas. Por favor, ve y disfruta, por favor, maneja las cosas de esta manera, en fin. Y ya digamos, lo que a mí ya me sacó un poquito de casillas es que les estaban pintando la cara, eh, no sé, de superhéroes o de lo que ellos pidieran, y de un momento a otro él se paró y habían dos niños por delante de él y comenzó a hacer una pataleta donde decía que como era el cumpleaños de él, ¿sí? A él lo tenían que pintar de primero, ¿sí? Y todo el mundo tenía que esperar, ¿sí? Y pues los niños que estaban ahí pues como que miraron así como extrañados. La señora que los estaba mirando me volteó a mirar y yo lo que le dije fue, no señor, eso no es así, tú no puedes pasar por encima de nadie. Y entonces eso le molestó a él, se puso a llorar y dijo que es que era el cumpleaños de él y simplemente tenía que ser así. Y yo le dije, no, no lo haces así, vas a esperar, ¿sí? Y se puso a llorar y me dijo, papá, entonces voy a llorar. Le dije, llora todo lo que necesitas llorar. Y eso fue lo que tú viste, ¿sí? Entonces, pues obviamente en ese momento pues tú llegas, él te abraza y todo lo que yo le había manejado a él a través de la crianza respetuosa, ahí quedó. Ahí quedó y ahí tuvimos una discusión. Yo te dije, oye, por lo menos tómate el trabajo de averiguar qué fue lo que pasó. Yo no me meto, ¿sí? En la forma como tú manejas las situaciones. Por favor, si vas a intervenir, por lo menos, pregúntame qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces ahí yo sentí que tú estabas pasando también por encima de mi autoridad cuando después entendí que eso no era como tu objetivo. Claro, Simplemente viste que se estaba presentando una situación, creíste que algo raro había pasado y asumiste que muchas veces aquí no se pueden asumir las cosas, ¿sí? Asumiste que yo tal vez le había pegado una vaciada, tal vez porque se las había pegado en otras oportunidades y creíste tal vez que era algo así y no, ¿sí? Yo obviamente siempre que hago las cosas, o sea, yo trato de acertar, lo hago por el bien de mis hijos, por lo menos de la información que yo tengo en mi cabeza. Y eso fue lo que pasó ese día. Entonces, digamos, no siempre las cosas son de un lado o del otro. Ese día me acuerdo que tuvimos una conversación bastante compleja, pero pues hombre, insisto, yo tengo una forma de ser yo y creo que pues me he ido adaptando y me tocará seguirme adaptando, pero yo sí soy de los que pienso que obviamente la crianza respetuosa siempre debe haber respeto, siempre debe haber respeto, ¿sí? Tú tienes una forma, yo tengo otra. ¿Sí? Para mí siempre es a través del diálogo, a través de la conciliación, pero si ya llega un punto donde no, pues me toca marcar unos límites porque es que ¿sabes qué pasa? Si yo dejo que este mello pase por encima de los dos niños que están por delante, le estoy mandando un pésimo mensaje. El día de mañana en la vida, así va a ser. Por capricho o por lo que sea, de ¿sí? acuerdo. Él va a querer pasar por encima de todas las personas y sabes que yo no quiero que mis hijos sean así, o sea, mis hijos desde chiquitos, esa formación hay que dárselas, ¿sí? Que respeten a los demás, que les duelan a los demás y nada, pues si él tenía en ese momento que llorar, pues hombre, pues Estamos completamente de acuerdo. Aquí la discusión no es lo que tú le estabas tratando de enseñar, porque sé en el fondo de mi corazón que lo que tú les estás enseñando siempre es algo positivo. Es respeto, es respetemos turnos, es seamos justos, es no hagamos al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Nuestros valores están claros. El tema es la forma. Y otra cosa, que yo creo que es una conversación que vale la pena que todas las parejas tengamos, y es que sí creo que los padres tenemos roles. A ver, tenemos que estar alineados en los valores, ¿cierto? En a dónde vamos a llegar. Nosotros aquí vamos bien. No estamos de acuerdo en las formas y yo hoy en día ya sé que tú y yo no vamos a tener acuerdos en eso, porque tú eres una persona mucho más tajante y una persona que los límites, te lo digo, que se deja llevar al límite de manera más fácil que yo, y eso no es que yo esté mejor que tú, porque simplemente yo soy más paciente y tú no. Es un hecho de nuestras personalidades. El problema aquí es al final que, o más bien la conversación a la que yo los quisiera invitar, que al final nos ayuda a nosotros a resolver esto, es cada papá debe tener un rol. El mío claramente por mi personalidad, no porque sea mujer, sino porque es que yo soy así, mi rol es femenino, mi rol es de contención, mi rol es de abrazo, mi rol es de cuidado, mi rol es de refugio. Tu rol aquí también es muy marcado como el rol masculino de la regla, de la norma, de lo que debe ser,
de cómo funciona todo, ¿cierto? De marcar muchas pautas. Y en la medida también en la que uno respete eso, también va a hacerlo bien, porque yo en ningún momento llegué a abrazar a Luciano, decirle, ay, no, sí te deberían dejar colar, mi vida es tu cumpleaños, jamás, porque yo no soy ese tipo de mamá permisiva. Yo lo que siento es que no importa lo que hayan hecho mis hijos, pudo haberle pegado a la hermana, pudo haberse querido colar, pudo haberse, no sé, lo que quieras de comportamiento indebido, pero para mí es un niño que si está llorando por la razón que sea, merece el abrazo que yo le voy a dar. No porque el abrazo signifique yo voy a ir a decirte, sí, tienes razón, sí, no, tranquilo, cálmate. No, sino, oye, yo te entiendo, estás triste en este momento porque querías tal cosa, yo te puedo abrazar. Y el miedo que siempre tenemos nosotros y que ahí nos encontramos un montón, es que yo sé que tú piensas, así como yo estoy segura que tú piensas que cuando yo hago eso y voy a rescatarlos, voy a consentirlos, a cumplir mi rol, y lo que está en mi cabeza y en mi corazón, eso los va a malcriar de alguna manera, porque es como, yo les dije una cosa y tú les vas y le dices otra, no, yo no estoy diciendo otra cosa, yo te lo estoy diciendo de otra forma, ¿sabes qué? Papá te dijo esto y papá tiene razón y vamos a hacerlo diferente, pero claro que te puedo abrazar y eso no va a quitar la enseñanza que si finalmente vas a tener, porque si tú te pones en ese rol de no y punto, de lo que sea, de cualquiera de los casos que les podemos contar, y yo me pongo en el de, sí, papá tiene razón, sí señor, y usted, ¿eso qué sentido tiene al final? Puede que no te haga sentido para ti, pero es que ¿sabes qué pasa? De todas maneras, debe haber coherencia en la información que se le está dando a los niños. Una cosa para mí en ese momento hubiera sido, Santiago, ¿qué pasó? Yo te hubiera contado y tú lo abrazas a él porque simplemente es tu estilo. Él tal vez te cuenta su historia y te cuentas, tú lo abrazas y le dices, ok, entiendo que estés así, 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 te sientas mal, pero, ¿sí? Ese tipo de cosas, que lo hubieras manejado a tu manera. Pero tú lo abrazaste sin tener información de lo que había pasado. Es que y a mí eso fue igual lo que... lo hubiera ido a abrazar, no importa la información y yo No, quiero pero que lo ¿sabes sepas. qué ¿Y pasa? sabes qué? Pero, Se lo pregunté a él. Yo le dije, ¿qué está pasando, Titi? ¿Qué pasó? Cuéntame qué pero pasó. él no te dijo nada. Claro que me lo dijo en ese Él no te momento, dijo nada. pero por supuesto que me lo Él dijo. estaba atacado llorando. Claro, pero él ¿Sí? me Y lo él lo que dijo. sintió, ¿sí? Es que papá era un villano. ¿Sí? Eso fue, él sintió, eso fue lo que él sintió. ¿Sí? Insisto, yo después entendí que tú no lo hiciste de mala, pero a mí sí me parece que uno, como pareja, se tiene que poner por lo menos de acuerdo en algunos mínimos. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Y tú ve y actúa como quieras con tu hijo, porque es que yo no me voy a meter en tu relación con tus hijos. Y si lo quieres manejar abrazándolos, hablándoles 2 horas o lo que tú quieras, para mí está perfecto, ¿sí? Pero en el mensaje que uno les mande a ellos, yo creo que debe haber coherencia. Por ejemplo, Y lo estamos, es que estamos de acuerdo en ese mensaje de no te puedes colar a una fila y hay que respetar el turno y tú puedes ser el cumpleañero, pero eso pero lo no va a ser tu supiste turno. por mí. Sí, eso lo supiste No, después. Santi, a mí él me lo dijo, Sí, a eso lo mí él me lo supiste dijo en por ese mí. momento. Yo quería pintarme ya y papá no me dejó y le dije, claro, papá no te dejó, mi amor, porque hay otros 5 niños esperando. No importa, no nos detengamos en esa minucia, porque yo creo que aquí, más allá de narrarles esa historia, es contarles como, de verdad, a grandes rasgos, cómo nosotros aquí podemos tener esas grandes diferencias y que, oigan, jamás nos vamos a poner de acuerdo. Porque es que somos 2 seres humanos tan diferentes y de verdad con historias y bagajes tan distintos que en esa forma tal vez no. Y en la medida en la que tú y yo dejemos de pensar que tú vas a hacer las cosas de cruel, que tú vas a hacerlo porque tú eres un hombre demasiado duro, como yo lo pensaba antes, o que es que de verdad no entendías que era la crianza respetuosa, y en la medida en que tú dejes de pensar que yo soy la persona que siempre va a ser la madre permisiva, la madre que no les va a enseñar, yo creo que ahí es donde dejamos de tener esos encontrones y que fue finalmente la conclusión a la que llegamos después. Es como entendamos que cada uno está haciendo lo mejor que puede y finalmente es criar. Y otra cosa, ir entendiendo que ni tú ni yo tenemos la razón absoluta y que yo puedo aprender un poquito más de lo que tú estás haciendo y que tú también puedes ir aprendiendo algo de lo que pasa. A mí muchas mamás en las redes me escriben como, no, es que de verdad yo no he podido con mi esposo es muy duro y yo soy así. Yo siempre les digo, miren, calma, tranquilas, porque no podemos llegar tampoco a implantar y exigir a que una persona que tal vez no está preparada para entender que el amor, que el cuidado, que el abrazo no malcrían, sino que todo lo contrario, pues ir a decirle es que así es y punto. Creo que esto de la crianza respetuosa al final, y nos ha resultado a los dos, es un eco que empieza a crecer. Yo te aseguro que tiempo atrás nosotros o tú no hubieras podido reaccionar de forma más calmada como lo has ido haciendo, a menos que hubieras visto el resultado que tiene a veces este tipo de cosas.
y que no hubiera sido algo que tú, sí, que lo hubieras creído, yo creo, porque sí creo que es algo que se va notando. Me ha pasado a mí contigo, que yo digo, wow, esto empieza a tener un eco, como que la gente de verdad dice, bueno, pueden haber diferentes maneras. Entonces luego, más allá de ir a exigirle a una persona como, no grites, no digas, es mostrar uno cómo con ese amor y de repente sin decir fastidioso, sin decirle, mira, este comportamiento de verdad no es lo que enseñamos en la casa, vamos a cambiarlo, tienes el mismo resultado sin haber herido a una persona. Sí, yo creo que uno siempre se puede adaptar para mejorar. Por ejemplo, hay un caso muy particular y se nos presenta todos los días y es el momento de la dormida. ¿Sí? Normalmente tú los duermes, a veces los duermo yo. Y es muy chistoso porque cuando yo los duermo, o sea, nada, hablamos, organizamos la cama, se van a dormir y yo los duermo en 1 minuto. Y cuando tú los duermes, esa dormida se convierte en una dormida de 15 minutos. ¿Por qué? Porque yo les leo un cuento, porque si quieren masaje les hago masaje, porque Y, hablo con ellos, porque rezo y porque ellos... y porque te sales y a los 2 minutos, mamá, vuelves y entras, te vuelves a salir, a los 3 minutos, mamá, vuelves y entras. Y sabes que a eso al comienzo me molestaba, pero hoy en día me da mucha risa. Y yo sé que yo estoy sentado en la cama y sé que tal vez en algún momento voy a tener que intervenir. Sí, porque cuando yo les digo, niños, a dormir, es a dormir. Claro, yo les ¿sí? digo a dormir y empiezan, mamá, te amo, mamá, vuelve, se me olvidó decirte que te amo, mamá, vuelve, que es que de verdad creo que no fui claro con que te amo. Y, ¿sabes? Es divino. Y está perfecto. Sí, a mí eso no me molesta porque finalmente son estilos. A veces yo también les leo los cuentos. Pero conmigo leímos el cuento, niños, se van a dormir, son las 7 de la noche, ustedes mañana se van a levantar tarde para ir al colegio, ya es hora, ¿sí? A ti ese tipo de cosas no te molestan, a veces les dan las 7:20 en ese jueguito y yo no me meto, ¿sí? Puede que ya se hayan pasado 20 o 30 minutos, que para un niño de 5 años es un montón de tiempo, al día siguiente lo resienten, pero finalmente si es tu decisión de entrar y salir, pues yo en eso no me meto. Sí, yo creo que eso también es importante, como respetarle de alguna manera el estilo que tiene el otro. Obviamente, ¿sí? Hay unos límites, ¿sí? Hay unos límites que también se deben respetar y es jamás entrar como en el tema del maltrato. No, eso jamás, es una regla acá y finalmente esto es una invitación a que ustedes pierdan el miedo a tener esta conversación con su pareja, a decirle que les gusta el otro de lo que está haciendo, que siente que podría mejorar y intentar en lo posible llegar a acuerdos. Nunca va a pasar completamente porque, insisto, somos dos seres humanos completamente diferentes, pero sí tratar de apuntarle al menos a démonos el chance de hacer esto de una manera diferente, démonos el chance de escuchar a la otra persona, de por qué me molesta a mí que digas esta palabra, por qué me molesta a mí que a veces seas tan reactivo, o tú que me digas a mí por qué te molesta que yo a veces sea en tus palabras permisiva o demás, porque creo que en la medida en la que uno abre acá y entiende sobre todo que la otra persona no está ahí para dañar a los hijos, sino que desde su conocimiento o ignorancia o lo que sea, está tratando de hacer lo mejor que puede, pues está bien. Son conversaciones que vale la pena tener, habrá discusiones, pero para tranquilidad de todas las que yo sé que les encanta la crianza respetuosa y que les gusta esto. Alguna vez escuché a Manuela Molina en una conferencia citando a otra gran psicóloga que no recuerdo su nombre en este instante y decía, el niño en todo su entorno puede estar en el entorno más hostil, violento o lo que quieras, pero con una persona que esté dedicada a enseñarle la forma desde el amor correcta, más suave y respetuosa, ese niño ya no va a ser un niño que va a crecer de repente con miedo o traumatizado y demás. Y creo que eso es una calma que debemos tener todos, porque incluso yo o ustedes que están allá desde la casa, que tanto creen en crianza respetuosa o en ese tipo de crianza con amor, incluso también seguro van a fallar. Entonces no pasa nada que a veces ocurren estas cosas. Creo que aquí lo importante es ir aprendiendo y tratando de mejorar todos los días. Bueno, me encantó ese cierre. Nos vemos en un próximo capítulo y bueno, creo que lo estamos haciendo bien. Y hasta la próxima discusión, porque yo estoy aquí como Momsila.